personas. No dice solo sobre los pastores. No, dice sobre toda carne. Habla de hombres, habla de mujeres, habla de jóvenes, habla de ancianos, habla de siervos y de siervas. Bendito sea Dios. A nosotros es que nos parece que las cosas son malas. A nosotros es que nos parece que el pastor es arrogante, no nos quiso responder. Yo no sé qué diría Marta cuando Jesús tardó 4 días para llegar a la casa de ellas. Y ¿sabe lo que pasó? Le tocó a una hermana orar por esa persona. Y dice que mientras ella oraba, la persona se fue en vómito y comenzó a ser libre. Porque no es el pastor, porque no es el hermano, porque no es el que ora. Es Dios a través de su espíritu, a través del poder y de la gloria derramada para este tiempo. No tenga miedo de hacerlo. Lo que el profeta Joel anunció unos siglos atrás, el apóstol Pedro declara que se está cumpliendo el día de Pentecostés. Pedro, uno de los apóstoles que nosotros lo hemos señalado como el temperamentario, el jocoso, pero una de las cosas del apóstol Pedro es que vivió en el Espíritu y pudo experimentar la gloria del Espíritu. Pedro es un Pentecostés. Nosotros recibimos las enseñanzas del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es un gran maestro de las escrituras. Como Pablo nos enseña las escrituras, como Pablo nos lleva a entender el mensaje de Dios. Pero el apóstol Pedro de una forma diferente nos hace ver cómo es poder experimentar, vivir bajo la gloria, bajo la presencia del Espíritu Santo. Y él lo está diciendo y lo está anunciando. Declara que se está cumpliendo la profecía de Joel en el tiempo de Pentecostés. La profecía de Joel no es un evento solamente pasado, sino que es un evento presente y futuro para la iglesia. Hay algo que aprendemos de este pasaje, y es que Dios no guarda su espíritu para unos pocos. Porque en la antigüedad el Espíritu Santo venía sobre personas seleccionadas, sobre personas escogidas. Pero Dios ha reservado su espíritu no para X o Y persona, no para un grupo aparte. No está diciendo que es para los pastores, para los predicadores, para los profetas, para los evangelistas. No. Está diciendo que su espíritu es para toda carne. Dios ha guardado su espíritu para derramarlo en los postreros días sobre toda carne. Como el Espíritu Santo desciende el día de Pentecostés, y todos los que estaban ahí fueron llenos de Él. Comienzan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y dice la Biblia que ellos anunciaban las maravillas del Señor. Pedro explica por qué se amontona la gente,
Vienen todos los prosélitos, vienen todos los cretenses, vienen los árabes que estaban reunidos en Jerusalén. Toda aquella multitud corre al estruendo. ¿Qué está pasando? Y Pedro comienza a explicar aquel acontecimiento, porque la gente decía: están ebrios. Y Pedro dice: no están ebrios, sino que se está cumpliendo la profecía de Joel. Aleluya. Ese era el nacimiento visible de la iglesia. Ese día visiblemente nació la iglesia. Es una promesa para los postreros días. Y en los postreros días, dice Dios. ¿Y cuáles son los postreros días? Los postreros días comienzan con la venida de Cristo y continúan hasta el día de hoy y mañana, y hasta que la iglesia esté en la tierra. Yo estoy diciendo esta noche que la iglesia está viviendo en tiempos proféticos. La iglesia no está viviendo en un tiempo de escasez espiritual. La iglesia está viviendo en un tiempo profético, donde el Espíritu de Dios ha descendido sobre toda carne. Aleluya. Alguien alaba fuerte. Es en este tiempo donde Dios habla. Es en este tiempo donde Dios va a usarte a ti como iglesia, como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo. Dios actúa a través de su Espíritu Santo. La iglesia no puede vivir como si Dios estuviera en silencio. Él sigue derramando su espíritu hoy. Y es un derramamiento sin distinción. Él dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No sobre algunos pocos. No dice sobre los líderes. No dice solo sobre los profetas. No dice solo sobre los pastores. No, dice sobre toda carne. Habla de hombres, habla de mujeres, habla de jóvenes, habla de ancianos, habla de siervos y de siervas. Bendito sea Dios. Sobre ellos. No es que no se puede manifestar sobre los jóvenes, porque los jóvenes son extrovertidos. No es que no se puede manifestar el Espíritu Santo sobre ellos, porque ellos no viven en santidad. No se puede manifestar sobre los ancianos, porque ya los ancianos están mandados a recoger. No se puede manifestar el Espíritu de Dios sobre los siervos ni las siervas, porque son esclavos. Pero Dios está diciendo que la manifestación de su Espíritu para este tiempo será sobre toda carne. Alguien dice aleluya. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre algunos, pero en el Nuevo Testamento el Espíritu habita en todos los creyentes. Así que, amados y amadas, no te puedes excluir. Si tú has creído en Cristo, esta promesa es para ti. Yo dije: esta promesa es para ti. ¿Y qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con la gloria de Dios en tu vida? ¿Qué vas a hacer con la manifestación del Espíritu para este tiempo en ti? Cuando tengas que salir a la calle, cuando tengas que salir a cualquier lugar y la gloria de Dios te sigue, y los enfermos se sanen, y los cautivos son libres, y los matrimonios son arreglados, porque Dios va contigo.
vas a encajonar al espíritu? ¿Vas a encerrar al espíritu? ¿O vas a darle libertad al espíritu? Para este tiempo debe haber una iglesia activa por el Espíritu Santo. No debe ser una iglesia pasiva. Debe ser una iglesia de fuego. Una iglesia que se mueva. La Biblia dice que cuando llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando visiblemente nace la iglesia ese día, la iglesia comenzó a predicar. El apóstol Pedro se paró en el pórtico y comenzó a predicar el mensaje. Comenzó sin temor y miedo, con denuedo, dice la palabra, que comenzó a predicar desde la profecía de Joel, y comenzó a enseñarle a la gente que todos, dice la Biblia, se compungieron y comenzaron a llorar y comenzaron a preguntar: ¿qué palabra es esta? ¿Quién es este hombre? ¿De dónde sabe tanto? ¿Qué podemos hacer a su palabra? Y él dice: conviértanse, arrepiéntanse. Y como 3,000 personas aquel día se convirtieron. Aleluya. Desde ese día comenzó el avivamiento, y no ha parado, y no debe parar hasta el último día que estemos en esta tierra. Dice la Biblia: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizar no es solo predecir. Profetizar es hablar de parte de Dios. Y nuestros hijos van a profetizar, y nuestras hijas van a profetizar. Como dos que creen eso. Escuche, ¿cómo haremos esto? El Espíritu Santo nos va a capacitar. Vas a entrar en la escuela de Él, y Él te va a enseñar. Él será tu maestro. Bendito sea Dios. En estos días hablaba con un joven y me decía: pastor, había esperado esta ocasión para hablar con usted, para preguntarle y comentarle algunos sueños que he tenido, muy repetitivos. Y comenzó a contarme los sueños y a decirme todo lo que le estaba pasando. Y pude mirar que aquel joven, a su escasa edad, estaba siendo preparado para un ministerio de liberación. Y yo le dije: estás en la escuela de Dios. Has entrado a una escuela de preparación. Así que lo que Dios tiene para ti es esto: búscale. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procúrate santificarte ante Dios. Procúrate vivir para Dios, porque lo que Dios tiene para ti en estos últimos tiempos es muy grande. Y eso que le dije a él es lo que le digo a usted. Dios para usted tiene grandes cosas en estos últimos tiempos. No es para los líderes solamente, es para usted. Cuando pensaba en esta palabra, yo miraba a los pequeñitos, yo miraba a las pequeñitas. Cuando pensaba en esta palabra, miraba a los ancianos, a los de edad avanzada, miraba a los iletrados, miraba a los de conocimiento, y sobre ellos, sobre cada uno de ellos, veía la gloria, la presencia del Espíritu. Algo grande va a pasar. No sienta celo, ni sienta envidia de los que están ejerciendo ministerios, porque usted también ha sido llamado para esto. ¿Sabes? Dios no quiere una iglesia pasiva. Dios quiere una iglesia llena del Espíritu en acción. Yo dije: Dios quiere una iglesia llena del Espíritu en acción. Que se mueva en el Espíritu.
La Biblia dice: todas las generaciones van a ser usadas por Dios. Todas. Vuestros jóvenes verán visiones. No se le haga extraño eso. Vuestros ancianos soñarán sueños. Dios va a unir generaciones. Dios no va a separar generaciones. Dios va a unir las generaciones. Es lo que yo veo en esta palabra. Yo miraba algo, y es que he llegado a iglesias donde al culto de jóvenes solamente van los jóvenes, y al culto de damas solamente van las damas, y al culto de oración solamente van los de oración. Porque los jóvenes no se pueden juntar con los ancianos, con los viejos. Pero lo que Dios me está diciendo en esta palabra es que Dios va a unir generaciones en estos últimos tiempos. Y si hace necesario que las generaciones se unan, bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes recibirán dirección, aleluya, pero los ancianos reciben propósito renovado. Voy a repetirle esto. Los jóvenes recibirán dirección, pero los ancianos recibirán propósito renovado. Siempre va a haber una palabra renovada. Siempre va a haber un consejo renovado. Siempre va a haber un adiestramiento renovado. Bendito sea Dios. Ahora escuche. Cuando la iglesia le pertenece al Espíritu Santo, nadie es demasiado joven. Lo que ha pasado con la iglesia en estos tiempos es que hemos tomado la iglesia como nosotros hemos querido tomarla, y la hemos manejado como hayamos querido manejarla. Cuando la iglesia decida ser del Espíritu Santo, cuando la iglesia decida que sea el Espíritu Santo quien la guíe, entonces nadie será demasiado joven, nadie será un niño, nadie será demasiado viejo. Bendito sea el Señor. ¿Sabe cuándo la iglesia se fortalece? Cuando las generaciones caminan juntas bajo el Espíritu Santo. A mí me tocó pastorear una iglesia. Cuando yo llegué a esa iglesia estaba dividida internamente. Habían unos que eran dados al mover del Espíritu, pero había otro grupo que no tocaban palma ni decían gloria a Dios. Y fue una lucha tremenda. Fue algo muy tremendo lo que tocó pasar, lo que tocó vivir en ese tiempo para lograr entregarle la iglesia completa al Espíritu Santo. Porque ahí no gobernaba Él, ahí gobernaba el hombre. Unos miraban que las palmas y los gritos y los gloria a Dios era un pecado, y otros miraban que no hacerlo también era pecado. Y la iglesia estaba dividida. Pero cuando la iglesia decidió entregarle el lugar al Espíritu Santo, entonces Dios comenzó a usar aquella iglesia unida, generación y generación unidos, y Dios comenzó a hacer una iglesia fuerte. Bendito sea el Señor, bajo la unción del Espíritu Santo. Fue un tiempo glorioso lo que se vivió después de eso. Alabado sea Cristo. ¿Sabes qué es lo que nos quiere recordar Hechos capítulo 2 versículo 17? Que Dios cumple sus promesas. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo estoy diciéndole a usted esta noche que el Espíritu Santo está disponible. Él está dispuesto. La iglesia fue diseñada para vivir llena del poder de Dios. La iglesia no fue diseñada para vivir fuera de la cobertura del Espíritu Santo. La iglesia fue diseñada para ser llena de la gloria, del poder del Espíritu. No es tiempo de sequía, amado hermano y hermana. Es tiempo de derramamiento. ¿Me escuchó eso?
No es tiempo de sequía, es tiempo de derramamiento. No es tiempo de temor, es tiempo de poder. Porque nos da miedo todo. Nos da miedo orar por un enfermo. ¿Será que se va a sanar? Nos da miedo orar por un endemoniado. ¿Será que va a ser libre? En estos días alguien me daba un testimonio y me decía: pastor, lo estuvimos llamando para que orara por fulano, porque estaba totalmente enfermo, muy quebrantado, no recibía alivio por ningún lado. Y en verdad me estuvieron llamando, pero yo no pude responder. La señal era muy mala donde yo estaba. No pude responder pero creo que fue plan de Dios. Fueron propósitos de Dios. Bendito sea Dios. Hay cosas que pasan para bien. ¿Me está escuchando? A nosotros es que nos parece que las cosas son malas. A nosotros es que nos parece que el pastor es arrogante, no nos quiso responder. Yo no sé qué diría Marta cuando Jesús tardó 4 días para llegar a la casa de ellas. Y ¿sabe lo que pasó? Le tocó a una hermana orar por esa persona. Y dice que mientras ella oraba, la persona se fue en vómito y comenzó a ser libre. Porque no es el pastor, porque no es el hermano, porque no es el que ora. Es Dios a través de su espíritu, a través del poder y de la gloria derramada para este tiempo. No tenga miedo de hacerlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal si en todos los hogares de la iglesia Sion comienza a levantarse un avivamiento? Y la gente comienza, los vecinos de su casa comienzan a buscarle y comienzan a llevar los enfermos a su casa. Y Dios comienza a sanar y Dios comienza a liberar. Usted sabe lo que va a pasar en Bosconia. Va a haber algo que nadie lo va a poder detener. A nadie lo va a poder detener. ¿Sabe por qué? Porque es el derramamiento del Espíritu de Dios. No es tiempo de silencio, iglesia. Es tiempo de profecía. Se requiere que surjan los profetas. En estos días Dios me enseñaba algo. Yo me fui 15 días que me dio la iglesia para descansar. Pero antes de llegar a mi pueblo, el pastor me llamó. Nosotros nos fuimos de aquí el viernes. Y antes de llegar allá me llamó el pastor. Antes de llegar a mi pueblo me llamó y me dijo: pastor, para que ministre el domingo. Y como eso es de Dios, yo no me puedo negar. Yo había tenido un tiempo en ese sector, en esa región. Yo creo que les conté un día que la primera campaña que hice en Pailitas, Dios me muestra un asolamiento en ese pueblo, en ese municipio. La primera vez que fui. La segunda vez hubo un rompimiento. La tercera vez estuve en una vigilia en la Floresta con todas las iglesias de esa región. Se reunieron muchas iglesias y fue algo sorprendente de Dios esa noche. Yo decía: Dios, tú tienes algo grande para este año con tu iglesia. Es el derramamiento del Espíritu sobre nosotros. La iglesia debe estar avivada. Y la oración de nosotros es: Señor, aviva tu iglesia. Aviva tu obra. Activa a los creyentes y úsanos para gloria tuya. No para vanagloria, para gloria de Dios. Porque el problema que tenemos los humanos es que le robamos la gloria a Dios. Y cuando alguien se roba la gloria de Dios, fracasa. Porque los aplausos no eran para el burro, sino para el que iba encima del burro. Los aplausos nunca van a ser para usted, sino para el que está sentado en el trono. Bendito sea Dios. Viene el tiempo del profeta Joel. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Llévese eso en la mente, porque esto es para el que cree.
Y usted va a comenzar. Los jóvenes van a comenzar. Los ancianos van a comenzar. Los siervos van a comenzar. Las siervas van a comenzar. Van a comenzar a moverse en lo sobrenatural del Espíritu. Aleluya. Yo estaba muy preocupado. El mes de diciembre la pasé muy preocupado. Yo me fui de descanso muy preocupado, porque veía la iglesia muy pasiva, muy quieta. Yo veía la iglesia enredada en otras cosas. Un día le dije a la iglesia, y sabe que el Señor me enseñó que todo esto era porque el enemigo sabía lo que el año 2026 marcaba para la iglesia. Y nosotros estamos hablando para este año 2026 como el año de la oportunidad. Y yo decía antes de irme, haga lo que se le venga en la mano, porque Dios está contigo. No le dé miedo orar. No le dé miedo reprender los demonios. No le dé miedo desautorizar las enfermedades, porque ya están, la palabra ya está dada por el Señor.